Bien, estudiantes, continuando con el trabajo de proposiciones simples y compuestas, vamos a resolver la número 3. Vamos a resolver la número 3. En la número 3 te indica qué proposiciones son simples. ¿Qué proposiciones son simples? Recuerda que una proposición simple se da cuando tenga un valor de verdad directo, es decir, cuando directamente puedas decir verdadero o falso. A ver, voy a preguntar a algunos compañeros acá en la clase. A ver, Fernanda. A ver, Fernanda, Profesor, ¿cómo estás? bien, Bien, a ver, en la número 1 de la 3, si estudio, triunfaré. ¿Será una proposición simple o no es una proposición simple? sí es una proposición simple. ¿Por qué? ¿Por qué es una proposición simple? ¿Te explico? Sí, Muy bien. En este caso, esta expresión no es una proposición simple. ¿Pero por qué, profesor? Si estudio, triunfaré. Eso es verdadero. Pero ¿por qué usted me dice que no es una proposición simple? Bueno, hay dos cosas. La primera es que acá hay una coma. Al tener una coma, entonces ahí tácitamente estarías expresando lo siguiente. Si estudio, entonces triunfaré, tácitamente. Entonces ahí te estás dando cuenta que habría un conector que me estaría separando dos expresiones. En este caso, no es una proposición simple, porque acá, a través de esa coma, habría dos expresiones, dos enunciados. ¿Te das cuenta? Entonces, por esa razón, no es una proposición simple. Para que sea una proposición simple, tiene que dar un valor de verdad directo. Ujú. Vamos a ver en la siguiente. Gracias, hijita. A ver, Ariano. Ariano, teacher. ¿cómo estás, Ariano? Muy bien, profesor. A ver, concéntrate acá. Ganaré el concurso si entreno. ¿Será una proposición simple o no es una proposición simple? Recuerda que tiene que tener un valor de verdad de forma directa. ¿Será o no es una proposición simple? Sí es simple. Es simple. Veamos. Cuando tú dices ganaré el concurso si entreno, en este caso, esa expresión me puede dar un valor de verdad o falsedad. ¿Tú qué dices? Sí, sí es simple. Ahí está, te lo voy a explicar. En este caso, al igual que en el primero, no es una proposición simple, porque no tiene un valor de verdad directo. Ganaré el concurso si entreno. Ahí no podemos afirmar directamente una relación de verdadero o falsedad. Ujú. Veamos el siguiente. Voy a preguntar a otro compañero. No te preocupes, ¿sabes? Estamos aprendiendo acá. Siguiente. A ver, Dakota. Dakota, Mm, ¿cómo estás, Dakota? ¿Bien? sí, A ver, el bien. siguiente enunciado. Fernando es ingeniero. Mm, ¿Será una proposición simple? no, ¿Por qué no crees que sea una proposición simple?
Esto puede ser verdadero o puede ser falso. Esta expresión puede ser verdadera o puede ser falsa. Cuando una expresión puede ser verdadero o falso, es una proposición simple, ¿sí o no? ¿Qué me dice Dakota? Cuando tiene un valor de verdad directo. ¿Puede ser una proposición, Dakota? En este caso, sí. Porque podría ser verdadero o puede ser falso esa expresión. Ahí sí es una proposición. Sí. Veamos el siguiente. Profesor, mi internet está lento. Es, ¿Listo? Vamos a la siguiente entonces. A ver, voy a preguntar. Gretel. profesor. A ver, Gretel. Hace un instante, Matías me hizo una pregunta interesante acerca de los números compuestos y esa es la respuesta para la siguiente. ¿Los números primos son impares? Sí. Este, Digo, no, no. este tiene un valor de verdad o falsedad. Falsedad. Un valor de verdad o falsedad de forma directo, este sí es una proposición simple. Sí. Y efectivamente, como dice Gretel, es falso. Porque no todos los números impares son primos. Y ahí está el ejemplo que le di a Matías. Matías me preguntó, profesor, acerca de los números compuestos. Y él me dijo el número 9. El 9 tiene divisores 1, 3 y 9. Es un número compuesto. Y el 9 es un número impar. Pero entonces, ¿los números primos son impares? Eso es falso. No todos los números primos son impares. Porque el 9 es un ejemplo de ello, ¿no? El 9 es impar y no es primo. Entonces, eso es falso. Y cuando una proposición es falsa, sí es una proposición simple. Porque para que sea proposición debe ser o verdadero o falso. A ver, sigamos. A ver. Un compañero por acá. Listo. A ver. Eh, Iker Silva. Iker, Sí, profesor. ¿cómo estás, Iker? ¿Bien? Sí, profesor, bien. A ver, la siguiente proposición. ¿Será simple o no es simple? En el verano hace mucho calor. En el verano hace mucho calor. Puede ser, Simple. ¿cómo? ¿Si es una proposición Simple. simple o no? Simple. Simple, sí es simple. ¿Por qué, profesor? Porque en el verano hace mucho calor, eso es verdadero, pues, ¿no? Eso es verdadero, de forma directa. En el verano hace mucho calor, como el día de hoy, ¿no? Muy bien, a eso se llaman proposiciones simples, cuando tengan un valor de verdad de forma directa. Ahora bien, lo que ustedes van a tener de tarea es la número 4. Es la número 4, es de tarea. Marquen la número 4. Y en la número 4 te dice, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son compuestas? Cuando son compuestas, leamos en la parte superior, cuando una proposición está formada por dos o más proposiciones que sean simples. Y para ellas tienen que estar ligadas entre ellas. ¿Y cómo deben estar ligadas? A ver, nosotros aprendimos que ahí tienen que estar ligadas mediante algunos conectores básicos. Por ejemplo, explicamos hace un instante, deben estar conectadas con el conector I, también pueden estar conectadas con el conector O, y en algunos casos va a estar la coma que va a separar las proposiciones simples. Así que esto queda de tarea. Pero para que entiendas el ejercicio 4, para que sepas cómo resolverlo, te voy a explicar el ejercicio 5. Así que estén atentos, por favor.
En tu libro, profesor, acá en esta parte puedes colocar sí, puedes colocar no, o puedes colocar también un check para las que sí sean, puedes colocar o también una X para las que no sean, ¿de acuerdo? Y ahora para resolver ello, préstame atención a la número 5, ¿ah? Préstame atención a la número 5. Bien, dice, número 5, determina cantidad me está pidiendo, cuántas proposiciones conforman las siguientes proposiciones compuestas. A ver, acá, las 5 proposiciones que están dadas en el libro, todas ellas son proposiciones compuestas. Lo que me pide el ejercicio es que yo determine cuántas proposiciones simples están formando cada una de las proposiciones compuestas. Veamos el primer ejemplo. Dice, Rosa hace sus tareas, va al club o a la playa. ¿Cuántas proposiciones simples están formando esta proposición compuesta? La respuesta es esta. 3. ¿Por qué, profesor? Observen. Lo primero que tienes que darte cuenta son los conectores. Conector I o el conector O. Profesor, acá está el conector 1, el conector O. Acá hay una proposición simple. Ahí va una. Pero entonces, ¿dónde estarían las otras dos? Ah, las otras dos están separadas en el texto mediante la coma. Acá está la primera proposición. Si Rosa hace sus tareas, coma. La segunda, tácitamente, Rosa va al club. O, tácitamente, Rosa va a la playa. Ahí están las 3 proposiciones simples que forman esta proposición compuesta. ¿Se dan cuenta? En algunos casos hay que observar la coma que es la que va a separar las proposiciones, y en los otros casos va a estar el conector I, o también va a estar el conector O, que va a separar cada una de las proposiciones. Por ejemplo, Profesor, ¿por qué el conector O, ¿cómo se llama? Puede separar. Cuando decía la definición de proposiciones compuestas, lee en la número 2. Una proposición es compuesta cuando está formada por 2 o más proposiciones simples ligadas entre ellas. ¿Y quién es el que va a ligar? ¿Quién es el que va a unir? Los que unen son los conectores. ¿Quiénes son los conectores? No. La I, también está la letra O, y también está la coma o el punto y coma. Solamente estos conectores y conectores. No hay nada más, solo 3 son. O las comas, así es. Pero más adelante vamos a conocer otros conectores, más adelante. Hasta ahora estamos aprendiendo estos 2 primeros conectores. Y también la coma cuando separa las proposiciones. Por ahora estamos conociendo estas 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver, vean la Sí, siguiente. profesor, sí, profesor. Vean la siguiente. 2 es un número primo y además par. ¿Cuántas proposiciones hay? Torres. Acá hay 2. Y ahora viene en tu cabecita, ¿por qué? Si ahí yo veo 2 comas. 3, Debería haber profesor. 3. Te voy a explicar por qué son 2. ¿Ya está listo? ¿Lista? Bien. Profesor. Lo más fácil de ver, acá es la letra I. Y acá tengo la primera proposición. 2 es un número primo. Listo, profesor. Pero, profesor, un momentito. Acá también hay una coma. Entonces debería haber 3 proposiciones. Esta sería la segunda y esta es la tercera. Un momentito. Y acá viene algo muy importante. Esa comita que estás viendo ahí, es una comita para separar el enunciado. Es para separar lo que es la parte del contexto del enunciado.
una comita ortográfica, en ortografía. Por ejemplo, por qué, profesor, no se consideran 3? Yo te voy a dar un ejemplito. ¿Qué tal si tú, por un momento, elimino la palabra par? Observa con mucha atención. Elimina la palabra par. Yo te hago una pregunta. La palabra además, ¿es una proposición? La palabra, ahí está. No es una proposición. Por eso es que no son 3. Porque además tú no puedes decir verdadero o falso con la palabra además. Por eso es que no es una proposición. Y esta comita es una comita ortográfica que nos permite a nosotros enlazarlo con la otra expresión. Entonces, ahí las proposiciones serían estas. 2 es un número primo y tácitamente, además, 2 es número par. Ahí están las dos proposiciones. ¿Te das cuenta? Esa comita es una comita ortográfica que me permite plantear bien el texto. ¿Te das cuenta? Porque la palabra además no es una proposición. Bien, sigamos. Este es más fácil de ver. ¿Cuántas proposiciones ven en la letra C? Ahora sí es más fácil de ver. 3. 3. Acá sí es fácil de ver, profesor. 3. ¿Por qué, profesor? Acá veo fácilmente los conectores. Acá veo el conector I y acá veo otro conector I. Son 2 conectores. 2 conectores. Y ahí veo 3 proposiciones. Carlos tiene dinero y Carlos compra una camisa y Carlos compra un pantalón. Pues. Ahí están. Ahí hay 3, ¿sí o no? Ahí es más fácil de ver. En algunos es más fácil de ver que en otras expresiones. ¿Eh? Muy bien. A ver, en la siguiente, letra D. ¿Cuántas proposiciones hay? Una. 2, 2, 2. 2. Vamos a ver. Acá veo una comita. Observa. Para tener buena salud, ahí está la proposición, hay que hacer deportes. Entonces, esa comita puede estar reemplazando una palabra como la siguiente. La I. Más que la I, entonces. La O. Entonces, que es un conector que vamos a ver después, ¿ah? Vamos a ver el entonces también. Para tener buena salud, entonces, hay que hacer deporte. Ahí está. En esa comita está separando 2 proposiciones. Entonces, acá está formado por 2. Y la siguiente. Profesor, ¿puedo ir al baño? Sí. ¿Cuántas proposiciones hay en la Todo siguiente? lo que dijeron 2. 2 también. Porque hay un solo conector I. Y Sí. acá dices, 12 es un número divisible por 2 y 12 también es divisible por 3. Solo hay uno, profesor, pero es 2. 2 proposiciones. Bien, 2 proposiciones simples que está formando esa proposición compuesta. Bien, estudiantes, vayan terminando hasta ahí y nos vamos a la siguiente página, página número 8. Vayan terminando hasta ahí. ¿Sí? Sí, profesor, ¿subrayamos así con rojo o no? Claro, encierren. ¿Saben qué? Encierren lo que he puesto con círculo rojo, enciérrenlo ustedes para que te des cuenta de dónde salió perdón, de dónde salieron 2 proposiciones o cómo salieron 3 proposiciones. ¿Ah? Enciérrenlo ahí con un círculo. Todo, las comitas y las letras I o la letra O, donde yo he marcado, para que sepas por qué. Por qué hay 2 o 3 proposiciones ahí. Listo. Y con esta idea vas a resolver la número 4. Pero en la número 4 no te pide colocar la cantidad, sino te está diciendo en la 4 cuántas o quiénes de esas 5 proposiciones son proposiciones compuestas y quiénes no son proposiciones compuestas. En la número 4 te indica eso. Bien, a ver. ¿Alguno falta terminar? Yo.
Bien, voy a esperar entonces unos segundos más. Bien, estudiantes, ahora estamos en la página 8 y vamos a ver una proposición interesante, la negación. A ver, ¿qué entienden ustedes cuando leen la palabra negación? ¿Qué significa la negación? Decimos no a las No. Decimos no a algunas cosas. Perfecto, decimos la palabra no a algunas cosas. A ver, por ejemplo, a ver, si yo te dijera lo siguiente, el Perú no se encuentra en Europa. Esa es la proposición. El Perú no se encuentra en Europa. ¿Cuál sería la negación de decir el Perú no se encuentra en Europa? ¿Cómo sería la negación? ¿Cómo sería la negación? Que no se Lo encuentra en contrario. La negación es lo contrario. Lo contrario sería decir que el Perú sí se encuentra en Europa. ¿Te das cuenta? Esa sería la negación de esa proposición. Por ejemplo, si yo te dijera, los perros ladran, ¿cuál sería la negación de decir los perros ladran? Los perros no ladran. Los perros no ladran. Esa es la negación. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si yo te dijera, 2 más 2 es igual a 5. ¿Cómo sería la negación de 2 más 2 es igual a 5? 2 más 2 es 2 más 2 no es igual a 5. Ahí está. 5 es 2 más 2 no es igual a 5. Esa sería la negación. O sea, la negación significa expresar lo contrario a lo que se está afirmando. ¿De acuerdo? Para ello veamos este ejemplo. ¿Sí? Número 1. Niega las siguientes proposiciones. Veamos. Mira la primera. Claudio tiene más de 15 años. Negar una proposición significa cambiar el valor de verdad de la proposición. Debes cambiar el valor de verdad. Es decir, si una proposición es verdadera, ¿en qué la debes convertir? en falsa. En falsa. Y si una proposición es falsa, ¿en qué la debes convertir? en Verdadera. Eso significa negación. Convertir una proposición falsa en verdadera. Y si la proposición es verdadera, convertirla en falsa. Así es. Veamos entonces dos formas básicas, mira, básicas de cómo tú puedes convertir una proposición, como una proposición la puedes negar. Por ejemplo, no te olvides, la proposición es Claudio tiene más de 15 años. Esa es la proposición allá arribita. Una forma de cómo negar es escribir al inicio, ¿es falso qué? Decir, ¿es falso qué? Y de inmediato, ¿qué escribes? Escribes la proposición. Es falso que Claudio tiene más de 15 años. Es una primera forma de cómo puedes negar una proposición. Colocar al inicio, es falso que, y escribir la proposición que te han dado. Es falso que Claudio tiene más de 15 años. Otra forma, la más simple, para negar que Claudio tiene más de 15 años, es decir, Claudio no tiene más de 15 años. Con esa palabrita no, ya estás negando la proposición. Esa proposición ya le estás negando. ¿Comprendieron? Sí, profesor. Muy bien. Sí, teacher. Ahora vamos a practicar. Ustedes van a ¿Puedes practicar conmigo repetir? con los ejemplos. Claro, no hay ningún problema. Acá tenemos en el primer ejemplo, Claudio tiene más de 15 años. Esa es la proposición. ¿Cómo tú puedes negar la proposición que Claudio tiene más de 15 años? Una primera forma es decir, es falso que.
Es falso que Claudio tiene más de 15 años. Esa es una forma de cómo negar. Y otra forma de cómo negar una proposición es utilizando la palabra no. Decir que Claudio no tiene más de 15 años. Esas son las dos formas en cómo se puede negar una proposición. Para que entiendan la forma de la negación, vamos a ir a los ejemplos que están propuestos en tu libro. Acá tenemos 4 ejercicios. 2 de ellos van de tarea. Marquen los que sí van a ir de tarea. Los que van de tarea son el ejercicio 2 y el ejercicio 4. En la plataforma hay alternativas. Es por eso que tú primero debes resolver en tu libro y después con lo que has hecho en tu libro buscas cuál de ellas sería la alternativa correcta para negar las proposiciones. Pero para que entiendas, para que puedas hacer la tarea, vamos a explicarte los dos primeros, el ejercicio 1 y el ejercicio 3. Atentos, atentas por favor. Número 1. Niega la proposición. ¿Cuál es la proposición? Los gallos no cacarean. Esta es la proposición. Los gallos no cacarean. Veamos la primera forma de cómo negar. La primera forma de cómo negar una proposición es decir lo siguiente. Es falso que. Te dije acá, ¿ya? Te dije acá. Por favor, Siéntate derecho. tiene el micrófono, por favor. Una primera forma de negar es decir la expresión es falso que. Es falso que, y ahí colocas la proposición. Es falso que los gallos no cacarean. Ahí estás negando. Al colocar la expresión es falso que, ya estás negando la proposición. Es falso que los gallos no cacarean. Listo. Ahí ya lo has negado. Esa es la primera forma. La segunda forma de cómo negar una proposición es indicando lo contrario. A ver, profesor, ¿cómo sería para esta proposición en la segunda forma? Gallos cacarean. Así es. Ahí, para decir lo contrario a los gallos no cacarean, yo lo podría afirmar diciendo los gallos cacarean, o también puedes decir los gallos sí cacarean. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, ahí utilicé lo contrario a no, he utilizado la palabra sí. ¿Te das cuenta? Y ahí, ¿qué hice? Al colocar la palabra sí, estoy diciendo lo contrario a la palabra no. La proposición es los gallos no cacarean. La negación sería decir los gallos sí cacarean. ¿Te das cuenta? Y ahí estoy utilizando las dos formas de cómo negar una proposición. Bien, estudiantes, vayan escribiendo la número 1. Ahora, estudiantes, te dice la número 3, indica el valor de verdad de la negación de las siguientes proposiciones. La siguiente proposición. Nosotros lo que vamos a hacer en este caso es negar la proposición que me han dado. ¿Cómo es la proposición que me han dado? A ver, profesor. Los números impares no son divisibles por 2. Muy bien, esa es la proposición. Los números impares no son divisibles por 2. Vamos a negarlo con la primera forma. Vamos a negarlo de la primera forma. La primera forma que hemos aprendido es decir, es falso que. Es falso que. La primera forma que aprendimos, ¿cómo fue? Decir es falso que. Cuando indicas es falso que, ya vas a negar la proposición. ¿Pero qué proposición vas a negar? Vas a decir es falso que los números
los números impares, mira, es falso que los números impares no son divisibles por 2. Y ahí estás negando. Es falso que los números impares no son divisibles por 2. Listo. Ahí, al colocar es falso que, ya lo estás negando. ¿Te diste cuenta? Y estoy escribiendo la misma proposición. Los números impares no son divisibles por 2. Esa es la primera forma. Colocar es falso que. Y la segunda forma de cómo negar. ¿Cómo sería la segunda forma de cómo negar? Simplemente observando. Divisible por 2. Así es. Ahí, en vez de la palabra no, ¿qué voy a colocar? La palabra sí. ¿Te das cuenta? Entonces, la siguiente forma de cómo negar es decir, si la proposición te indica que los números impares no son divisibles por 2, es ahora afirmándolo. Los números impares sí son divisibles por 2. ¿Sí? Los números impares sí. Y ahí tú dices, sí son divisibles por 2. ¿Te das cuenta? Al colocar la palabrita sí, ya estás negando la expresión. La expresión decía, no son divisibles por 2. Acá yo digo, sí son divisibles por 2. ¿Te diste cuenta? Sí son divisibles por 2. Y ahí estoy negando la proposición. Bien, estudiantes. Vayan trabajando hasta ahí. A ver, la pregunta es para ustedes. ¿Hasta ahí han comprendido, estudiantes? Sí, profesor. ¿Alguno Sí. tiene duda? Profesor, yo tengo una duda. Dime, Sofía, ¿cuál es tu duda? Lo de los números compuestos no los entendí bien. ¿Me podría explicar mejor? A ver, repítelo, por favor, que no te escuché muy bien. Lo de los números de las preposiciones compuestas no lo entendí muy bien. Las proposiciones compuestas son aquellas proposiciones que tienen 2 o más proposiciones simples. Por ejemplo, te dicen, por decirte, una proposición compuesta sería así. 3 es impar y es primo. Por ejemplo, esta es una proposición compuesta. ¿Por qué, profesor? Porque tiene 2 proposiciones que están ligadas mediante el conector I. Acá hay una proposición, acá hay una proposición y acá hay otra proposición. Esa es una proposición compuesta. ¿Te das cuenta? Ya, profesor, ya entendí Muy bien. bien. Bien, estudiantes. Hasta ahí tienen la tarea. Chao, Nos profesor. vemos hasta la siguiente. Chao, profesor. Cuídense mucho, que tengan una Chao, buena tarde. cuídese mucho. Profesor, cuídese mucho más tú. Una pregunta, lo de tarea. Cuídese. La tarea lo resuelven en su libro y luego van a la plataforma. Profesor. Profesor, cuídese mucho. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima clase. Chao, chao. Profesor, la tarea es a las 3. A partir de las 3 de la tarde está disponible ya la tarea. Almuercen con tranquilidad. Nos Ok, vemos en la siguiente profe. clase. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Chao, chao. Cuídese. Chao, gracias. Nos vemos hasta la siguiente clase.